8 de la mañana con 36 minutos. En el recinto especial penitenciario de alta seguridad fueron ingresados los 5 criminales vinculados al Tren de Aragua que fueron extraditados desde Estados Unidos hacia Chile, donde eran requeridos por la justicia por diversos delitos. Uno de ellos incluso está vinculado al caso de secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Vamos a profundizar, conocer detalles de todo esto, también hablar de la peligrosidad de estos delincuentes. Estamos con el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros. Muchas gracias, fiscal, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. A ver, partamos en términos generales contando cómo se logra la detención de estos 5 sujetos que son de un alto perfil delictual, por lo que uno ha visto en la prensa, ¿no? Sí, lo que hemos tenido en los últimos años es que existen ciertos sujetos vinculados a organizaciones transnacionales, como en este caso en particular el Tren de Aragua, que una vez que cometen delitos se van del territorio nacional y por lo tanto hay que iniciar un proceso respecto de ellos de extradición a fin de poder juzgarlos acá en Chile. Tenemos muchos casos, en el caso de la causa de Ronald Ojeda Moreno, que fue víctima de un secuestro con homicidio el 21 de febrero del año 2024, donde muchos de los integrantes que están con orden de detención salieron a los países como Colombia, otros regresaron a Venezuela, y tenemos 2 casos en que se fueron a Estados Unidos. Uno de ellos fue el que fue extraditado el día de ayer y que anoche realizamos la audiencia de control de detención y formalización y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva. Estamos hablando ahí de Edgar Benítez, Edgar quien Benítez era apodado Rubio. como el Fresa, entendemos que era su chapa, digamos, su nombre delictual. Ahora, ¿cuál es la participación que habría tenido él en el caso del ex militar Ronald Ojeda, que es un caso muy mediático, muy relevante, muy grave además que se ha producido en nuestro país? Sí, él tiene una participación bastante relevante dentro de lo que es la organización que operó en este caso en el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda. Básicamente lo que nosotros planteamos el día de ayer en la audiencia es que él cumple un rol, uno de los roles más relevantes dentro de la estructura criminal, puesto que es quien guarda y quien en este caso proporciona los vehículos que la organización Los Piratas de Aragua, que es la célula que estaba operando en este caso, necesitaban para hacer los secuestros y los secuestros con homicidio. Y de ese punto de vista, Edgar Benítez fue quien el día 19 de febrero, vale decir el día anterior a la comisión del secuestro, pasa el vehículo Versa gris con el cual secuestran en su domicilio a Ronald Ojeda y que finalmente queda el vehículo con un desperfecto en el kilómetro 20 de la Costanera Norte. Cuando lo que hay en términos de participación es, por ejemplo, facilitar medios materiales para ese secuestro, como es pasar un auto o estar en la logística, ¿cómo queda imputada esta persona? ¿En el fondo es un autor del delito de secuestro? ¿Tiene otra figura? ¿Hay aquí una asociación ilícita? ¿Cómo se persigue el delito en un caso así? Sí, en este caso en particular nosotros hemos formalizado por asociación ilícita. Este imputado es el número 13 que queda en prisión preventiva y que está formalizado dentro del secuestro con homicidio de Ronald Ojeda, pero él está dentro de lo que es la asociación criminal, que es mucho más amplia que simplemente el caso del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Él es el número 26 de los formalizados como organización Piratas de Aragua. Y la participación de él está tanto en la asociación ilícita como en el secuestro con homicidio y en la receptación del vehículo, en este caso que él proporciona a la estructura criminal para el secuestro con homicidio. Ese auto había sido robado en Peñalolén el día 3 de febrero de ese mismo mes y por ello es que fue formalizado también por receptación. Y ahí se dice que ese mismo auto además se utilizó para participar o para tener otros delitos como la muerte de un carabinero, ¿no? El asesinato de un carabinero. ¿Está comprobado que es el mismo auto? En este caso en particular, el que suministra para el secuestro de Ronald Ojeda no es el mismo. Este es un Nissan Versa gris, pero hay un segundo vehículo que también está en poder de él, que es un Chevrolet Onix de color blanco. Y ese participa no solo en el caso del exteniente, del teniente de carabinero, en este caso en particular, Emanuel Sánchez Soto, que a él le da muerte el día 10 de abril del año 2024. Ese vehículo que fue incautado ese día es uno de los vehículos que también estuvo en poder de Edgar Benítez Rubio. Ese y otro que es un Chevrolet Spark de color azul, que también después participa en un secuestro el día 28 de febrero de ese mismo mes, el 3 de marzo y el 5 de marzo del 2024. Por lo tanto, participan, los vehículos que pasan por él participan en una serie de otros hechos. Ya, y estamos hablando siempre de delitos bien graves, digamos, como los secuestros, como los homicidios, como las extorsiones también. ¿Cuál es la lógica de esta estructura de los Piratas de Aragua que finalmente viene a ser como una ramificación del Tren de Aragua, por lo que entendemos, ¿no?
Es propiamente el Tren de Aragua, no solo una ramificación. Lo que pasa es que el Tren de Aragua tiene varias células con las cuales opera ocupando ciertos mercados ilegales. Por ejemplo, hay una célula que se dedica a la explotación sexual, en este caso de mujeres. Esa es una corriente que tiene, o una línea. Hay otra que se dedica al tráfico de droga, como era la organización de la Hermandad. Y en este caso en particular se dedicaban al secuestro con homicidios y extorsiones, que es la célula de los piratas de Aragua. Y es una célula bastante importante dentro de la organización, puesto que estaba dirigida por Carlos Bobby desde Colombia, y el sujeto que está también detenido y con proceso de extradición en Estados Unidos, que es el turco. Y que él, entiendo, no ha presentado, no ha tenido que enfrentar a la justicia, no se ha iniciado el proceso de extradición, pero sí se debería iniciar. O sea, en algún momento esa persona que está en Estados Unidos debiese venir a enfrentar a la justicia en Chile. Está iniciado el proceso de extradición y está en tramitación. Lo que pasa es que ahí hay una diferencia con el que acabamos de extraditar, en este caso el día de ayer, y es que el otro imputado, que es el turco, que ejerce el liderazgo dentro de esta organización, está cumpliendo una condena en Estados Unidos por una inmigración ilegal, además. Él ingresó al país con una identidad, lo expulsaron desde Estados Unidos y volvió a ingresar con una segunda identidad, y por eso es que ahora está procesado y condenado. ¿Y está claro ahí qué rol tendría el que usted me dice lideraba esta célula? ¿Sería quien, bueno, el secuestro lo hicieron entre todos, pero quien mata finalmente a Ronald Ojeda? A ver, esta es una estructura muy jerárquica, de las clásicas estructuras donde tenemos mandos superiores y ahí hacia abajo una serie de otros integrantes hasta llegar a la base, que son los que cumplen funciones netamente operativa. En este caso en particular, el turco es el líder que está junto a Carlos Bobby, que es el líder para Sudamérica, y en este caso el turco es el sujeto que está como líder para Chile, en cuanto a que todas las organizaciones que operan en Chile tienen que pedirle autorización a él para efectos de cometer secuestro, homicidio, extorsiones y todos los delitos que ellos cometan. Ya, ahí podría estar entonces la autoría material, o cómo en esto que son organizaciones jerarquizadas, donde al final todos participan de una forma u otra, ¿quién finalmente es el autor material de todo? Aquí en este caso, tanto Carlos Bobby como Turco son los que dan las directrices para el secuestro y el homicidio de Ronald Ojeda. Pero en la materialización hay una serie de otros integrantes que están con orden de detención y otros formalizados. Entre ellos, por ejemplo, Walter Rodríguez Pérez, que es uno de los que se especializa en cometer secuestros, tanto en este caso como en otro, y que cada vez que comete un secuestro se va de nuevo de vuelta a Venezuela. Pero tenemos en este caso en particular ya 13 personas que están formalizadas, tenemos 5 que están en proceso de extradición y con orden también pendiente a otros sujetos que también participaron en este hecho. Ya, eso respecto del secuestro y crimen de Ronald Ojeda. Yo ya le voy a preguntar por las estructuras, porque nos interesa entender bien la organización y cómo están operando estas bandas de crimen organizado. Pero yo le preguntaba por el autor material y también me interesa la autoría intelectual de todo esto, porque aquí también se está investigando si hay un móvil político. Yo no sé si las personas que han logrado ser detenidas aportan información en ese sentido, si hay algo o se está encaminando también la investigación a poder determinar quién manda a matar a Ronald Ojeda. Sí, este hecho ocurre el 21 de febrero. Nosotros en el mes de abril ya del año 2024 teníamos claridad de que este no es un delito común de los que comete el Tren de Aragua. Siempre hemos planteado que hay un antes y un después del caso del secuestro con homicidio de Ronald Ojeda. Ningún caso anterior similar, ni parecido a este, ni ninguno posterior. Y por eso es que tiene una connotación distinta, porque además el perfil de la víctima en este caso, que es Ronald Ojeda, es un perfil político. Él estaba como refugiado político en Chile, participó en un intento golpista al gobierno de turno en Venezuela, y 2 meses antes de ser secuestrado y asesinado, nuevamente había regresado a Venezuela con la finalidad de intentar otro golpe de Estado en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Ya, pero por eso se ha señalado la posibilidad del móvil político. Mi pregunta es si eso se está intentando demostrar a través de la investigación para que en el fondo no quepa duda y no sea solo una inferencia o una sospecha y finalmente se pueda establecer como una verdad dentro de la investigación. Sí, en este caso en particular han surgido antecedentes de la propia investigación que van dando cuenta de que esto habría sido un encargo político del gobierno, y particularmente que quien habría pagado y encargado este delito concretamente al Tren de Aragua, apuntan a Diosdado Cabello. Ya, ahora, no hay duda de aquello. Esos son antecedentes que se han ido incorporando en la carpeta investigativa. Lo que pasa es que, como ha señalado también el fiscal nacional, lo que se requiere para efecto de poder formalizar y pedir una extradición es un estándar superior. Nosotros estamos trabajando siempre en estas causas con un estándar de juicio oral, no solo para efecto de formalizar o conseguir una extradición.
Por ello es que los antecedentes que necesitamos tienen que ser antecedentes un poco más fuertes para efecto de poder ir por esa vía. Ahora, es importante que se determine si es que hay un móvil político, me refiero desde la investigación, que se demuestre, que se compruebe, y si así fuera, ¿cómo queda esa figura? Porque yo le hablaba de la autoría intelectual. Cuando alguien manda a matar a otro, ahí hay un delito, evidentemente. Si se llegara a demostrar, lo que al parecer está bastante como comprobado, pero no sé si empíricamente o como con el estándar de prueba que se requiere, ¿qué podría pasar en ese caso? En este caso en particular, lo que corresponde es hacer una formalización, pedir una orden de detención, una formalización y posteriormente iniciar un proceso de extradición. Ahora, tenemos que tener claro que, de acuerdo a la Constitución venezolana, la extradición no existe en su país. Vale decir, ellos, los sujetos que están en Venezuela no son extraditables a ningún país. Ya, pero eso podría pasar en contra de Diosdado Cabello, llegado el caso. También. ¿También se podría llegar a pedir una medida en su contra? También se podría pedir respecto de él en la medida en que nosotros sigamos avanzando en la investigación. O sea, que los antecedentes que ya tenemos puedan robustecerse un poco más para efecto de llegar a esa situación. Y como ha señalado siempre el fiscal nacional, nosotros vamos a perseguir a quien corresponda perseguir y en el país en que esté, en este caso en particular. Ya, fiscal, ¿para usted quedan pocas dudas que está Diosdado Cabello detrás de esto? O sea, yo prefiero siempre asegurarme, o sea, la verdad que uno pueda decir de la investigación es una y lo que podemos probar en este momento con los antecedentes otra. En este caso en particular existen antecedentes claros que apuntan hacia Diosdado Cabello. Lo que pasa es que lo que requerimos es un estándar superior para efecto de poder formalizar. Si tengo dudas si es un crimen político o no, jamás. Lo hemos sostenido desde el primer momento, hicimos un análisis con todos los antecedentes y todos los casos anteriores y posteriores, y este caso claramente tiene un perfil político. O sea, secuestran a una persona respecto, o sea, primero caracterizado de funcionario de la Policía de Investigaciones, que jamás había ocurrido en este país. Y en segundo lugar, es un secuestro que nunca se pidió, en este caso, un rescate por la víctima. Nunca hubo un intento de pedir rescate, sino que lo que hay es un secuestro y un homicidio. Y en tercer lugar, el Tren de Aragua jamás había en nuestro país tomado a una persona, secuestrarla sin pedir rescate, asesinarla y enterrarla debajo de un cimiento de cemento, en este caso, de una losa de cemento, para efecto de que el cuerpo nunca se encontrara.